muy buenas. Esta es una pieza de contenido destinada a aquellos momentos que el emprendedor, el coach, no tiene esa motivación, se queda atascado por bloqueos, por el dinero o porque simplemente tiene pensamientos negativos y no sabe por qué, pero no sabe tirar para adelante. Y aquí estoy con Nico Boleta. ¿Cómo estás, crack? ¿Cómo estamos? Qué gusto poder estar aquí compartiendo este contenido que va a ser brutal sin lugar a dudas. Experto en conciencia, gestión del estrés y al final eliminar esos bloqueos a emprendedores, ¿no? Así es, que quién de aquí no ha pasado esos momentos de miedo, incertidumbre, ¿verdad? Yo los he pasado. De hecho, le conocí por esto. Yo creo que está bien que lo comente ahora, que es justo esta temática. Yo estaba súper bloqueado en un momento por temas económicos, también una enfermedad muy seria que estaba pasando y, hostia, me llegó un contenido suyo y realmente me ayudó muchísimo. Por eso creo que es clave que compartas hoy toda esta información con tu comunidad, con la mía, con esa gente que realmente nos importa, que son los alumnos. Así que bien, ¿no, Nico? Así es. Tengo que decir que preparen papel y boli, a oídos bien alertas, aunque lo vayas escuchando si vas en el coche como podcast o lo que sea, pero presta atención y de verdad quédate hasta el final porque vamos a ir desgranando muchos puntos que hace que realmente la gente pueda de una vez por todas empezar a desbloquear todos esos temas con el dinero, con el tiempo, con las familias, con el no me veo capaz, y de verdad que hoy se viene contenido muy muy potente, así que... Bueno, pues a mí me veréis mirar un poquito hacia allá, porque tengo algunas preguntas preparadas. Va a ser un formato un poquito entrevista, porque yo creo que sobre todo aquí el valor más, la idea es que lo aporte él. Yo haré algún comentario, pero sobre todo vamos aquí con Nico, ahí que lo pete mucho Vamos y a que exprimir. se va a exprimir ahí para que os ayude, joder, que es el objetivo. Vale, vamos a empezar a hablar un poquito de origen y propósito para saber más de ti. ¿Cómo llegaste a este mundillo de la respiración consciente? Me encantaría que dijeras eso. Pues fíjate, lo voy a contar de una manera resumida. Yo soy una persona que, bueno, creo que en eso empatizamos muy bien, que hemos tenido como muchas facetas en la vida, ¿no? Ujú. Y yo una de mis últimas facetas, esto hace 5 años aproximadamente, estaba en un momento donde tenía muchos conocimientos en la mente. Sabía todo sobre desarrollo personal, la ley de la atracción, meditaba, incluso en ese momento ya estaba empezando a trabajar en la Escuela Internacional de Inteligencia Emocional en Suiza y me daba cuenta que digo, ¿por qué sé todo el contenido de desarrollo personal, pero no tengo los resultados que deseo? Entonces, llegado ese momento, de repente, yo ya estaba trabajando como coach en ese momento y me pasaba que necesitaba muchas sesiones con los alumnos y veía que retorcía mucho mi mente en qué pregunto, qué no pregunto y cómo... Y al final estaba siempre en la mente, ¿no? Ujú. Y de repente un día en las meditaciones dije, por favor, mándame esa herramienta que simplemente con hacer clic, 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 la persona pueda darse cuenta cuáles están siendo sus bloqueos. Que de hecho lo van a experimentar, ¿verdad? Sí, estamos preparando, no sé si en esta pieza de contenido, pero en una de las siguientes que vamos a grabar, una forma más práctica de aplicarlo la hará conmigo, que es una respiración, así que qué mejor forma que lo veáis que haciéndolo en demostración, así que genial. Con lo cual lo vais a experimentar y sabréis de qué es lo que te voy a contar ahora. Y es que hubo un momento en el que de repente me llegó ese famoso anuncio de Facebook, ¿no? Que Vale. quién sabe que es justo lo que yo necesitaba. E hice la primera prueba de la hipnorrespiración consciente. En ese momento que yo hice la primera prueba, de repente, en ese momento que yo lo probé, acababa de romper una relación de pareja de varios años, donde tenía el paquete perfecto. La casa, el coche, la moto, el perro, era como que todo lo que la sociedad me decía que era perfecto, me había llegado en ese momento, pero yo pues rompí con esa pareja porque me di cuenta que no estaba en el lugar donde yo realmente deseaba, ¿no? Vale. Y obviamente emocionalmente no estaba bien. Pues apareció en ese momento la hipnorrespiración y tío, ¿te puedes creer que de repente toda la información que tenía aquí hizo ¡boom! La pude escuchar a la de aquí dentro, pude escuchar la voz de mi conciencia, pude escuchar, le voy a llamar voz de la conciencia, llámale Dios, llámale universo, llámale guía interior, llámale como quieras, que al final medio que hablamos de lo mismo. Pues de repente, después de mucho tiempo, después de mucha falta de claridad e incertidumbre, pude escuchar mi voz de la conciencia. O dicho de otra manera, apagar a la de aquí arriba y escuchar a la de aquí abajo. Entonces en ese momento que llegó a mi vida fue como,
este es el camino que para mí significa tú. O sea, fue tan el cambio en tan poco tiempo que dije, tiene que ser este el camino. Y desde entonces 5 años ya con ello. Qué bonito lo que dices. Al final es conectarte con esa intuición superior que no sabes muy bien de dónde viene, pero sabes que no tienes ninguna duda de que ese es el camino. Es curioso también porque en el tema del desarrollo personal es como que no hay nada práctico que digas, vale, pero todo esto es muy bonito, pero exactamente cómo lo aplico, ¿no? Y esto claramente es una herramienta, aunque me entiendo que también tendrás otras herramientas para trabajar el sistema de creencias y tal, pero hostia, esto pragmáticamente es algo que se aplica en el campo de batalla. Es decir, por eso yo lo sé porque yo lo hice en su día, ¿no? Y pues es una estructura que sigues un paso a paso y hay una transformación antes de utilizar la herramienta y después, ¿no? Exacto. O sea, y de hecho, que hoy vamos a hablar mucho de esto porque tiene mucho que ver con los bloqueos con el dinero principalmente, con la procrastinación, con la falta de tiempo, ¿no? Que son esas excusas que se pone la mente, pero bueno, no vamos a llamarle excusas de momento, sino que son esas situaciones que uno se encuentra. Y es que la respiración consciente cambia toda tu bioquímica del cuerpo. Vamos a hablar mucho de esto hoy. Qué guay. ¿Qué es la bioquímica? La bioquímica es todas estas hormonas que empieza a segregar el cuerpo en los momentos que de repente tu jefe no te insulta o te manda, te dice, tío, lo has hecho esto fatal, tienes que repetirlo. ¿Qué empieza a pasar por dentro? Empiezas a hervir, ¿no? Sientes todo tu cuerpo como te hierve, sientes la sangre que te va por todos lados. ¿Qué pasa? El cuerpo empieza a pensar que estás en un estado muy peligroso. Entonces, todas esas hormonas que el cuerpo empieza a segregar para prepararte para esa lucha o huida, ¿no? Como si estuviésemos en la época neandertal, ¿qué ocurre? Pues que en tan solo 7 segundos tu cuerpo empieza a segregar toda esa adrenalina para que te prepare para la lucha. Pero tardas hasta 4, 5 o 6 horas en que tu cuerpo elimine eso. Hostia, no sabía eso, súper interesante. Pues la respiración consciente lo que hace es cortar en un momento toda esa segregación y le dice al cuerpo, no corras más, estás en el lugar correcto, estás bien, estás seguro. Qué guay. Buah. Me parece increíble, ¿no? Cómo una herramienta puede... porque al final lo que me gusta de esto es que realmente es química. Es decir, estamos hablando de química aplicada al ser humano que repercute en la imagen que tú tenías de un problema que te causaba estrés, ansiedad. Entonces, claramente, o sea, me gusta porque yo soy muy de ciencias también, me gusta esa causa-consecuencia que se ve por elementos químicos. Entonces, no puede fallar esto nunca prácticamente, ¿no? Si el cuerpo es perfecto, ¿cómo va a fallar? Me encanta, me encanta. Vale, te iba a preguntar, nos movemos un poquito hacia adelante, vamos con eso, respiración como herramienta de desbloqueo, y justo de desbloqueo vamos a ir al opuesto. ¿Qué bloqueos sueles ver tú en emprendedores? Algo que digas, tío, esto es un patrón, siempre se da... Fíjate, los bloqueos más comunes dentro de los emprendedores, y de verdad digo que quiero que abras la mente en lo que voy a compartir ahora, pues tanto a los que están aquí como para todos. ¿Por qué? Porque el mayor bloqueo que suele pasar con la gente es el estrés. Esa parte de no llego nunca a los objetivos, tengo que cuidar a los niños, tengo que ir a hacer las compras. El emprendedor o la gran mayoría de personas lo que le ocurre es que tiene muchas tareas por hacer. Vale. ¿Por qué digo que abramos la mente? Porque en realidad la gente no tiene tiempo para hacer un montón de cosas porque en su subconsciente, vamos a hablar de subconsciencia, como la gente no se ve capaz de cumplir los objetivos, ¿qué es lo que hace? Se empieza a esforzar mucho más para conseguir los resultados. Vale. Yo no me veo capaz, te lo explico de esta manera. Sí, o sea, como que no se ven capaces, intentan forzar porque creen que no lo van a conseguir. Exacto. Entonces, ¿qué hacen? Pues entonces empiezo a poner, como me estoy esforzando más, ¿qué es lo que ocurre? Le dedico más tiempo. Como le dedico más tiempo, ¿qué es lo que está pasando? Que entonces le pongo más energía también. Entonces, ¿qué pasa con el foco? El foco está siempre en resolver esa inseguridad de no soy capaz. ¿Qué pasa con la ley de la atracción? Para aquellos que crean en la ley de la atracción. Cuando uno está emprendiendo y todo el día, que esto yo lo he experimentado, visualizo riqueza, visualizo que me llegan los clientes. Sí. ¿Por qué no funcionaba? Porque internamente, por más que yo trabajase y pusiese todo el empeño, ¿por qué no conseguía los resultados?
porque internamente yo no me sentía capaz. Entonces, ¿desde dónde estoy actuando? Desde el no me siento suficiente. Entonces, el mayor problema que ven los emprendedores es que no tienen tiempo, pero esa es la consecuencia de un origen de no me veo capaz. Y entonces relleno mi agenda con más y más cosas. Quiero ir demasiado rápido en el proyecto y es curioso porque te he oído más. Es como que más trabajo, más. Y realmente estamos hablando de no añadir, quitar y sobre todo optimizar, ¿no? Va por aquí un poco la idea, ¿no? Optimizar, no añadir más cosas que lo que te hacen es que tengas cada vez más estrés y cada vez más ansiedad y al final no sepas hacia dónde estás yendo. Sin lugar a dudas. Y que de hecho, para conseguir cada vez hacer menos, hace falta resolver el segundo problema que se suele encontrar los emprendedores o personas de negocios, y es que tienen una falta de claridad brutal. Dicen, no, yo hago esto porque quiero ayudar a los demás, pero internamente solo lo hacen por y para dinero. Graban contenido por y para vender. Ayudan a los demás por y para les den cosas de vuelta. Entonces al final hay una falta de claridad absoluta en la gente, lo cual le lleva a que, como no hay claridad, vamos a decir, como no tengo claridad, me empiezo a llenar la agenda de 1.000 millones de cosas, porque si yo no tengo claridad, yo no sé en qué ocupar mi tiempo. Entonces lo ocupo con un montón de cosas porque yo no sé realmente qué es lo que tengo que hacer. Entonces esa falta de claridad suele ser el segundo problema más grande que me encuentro en los emprendedores. Te iba a preguntar también sobre un tema que tiene que ver con dinero, ¿vale? Es decir, ¿qué le podrías decir a alguien que esté en un punto de su proyecto? Porque me imagino que muchos estaréis en este punto del proyecto donde aún no vive del proyecto, donde está en ese punto donde igual hasta está trabajando de otra cosa para conseguir ese dinero, para reinvertir. Llega a su casa, tío, y le pesa. Aparte que, o sea, realmente igual no tiene tantas horas como le gustaría, pero sobre todo no está consiguiendo la monetización que le gustaría. O, ese caso, o algo que igual la respuesta puede ser la misma, ese emprendedor que de repente, crisis económica, el negocio empieza a ir fatal y se hunde por el tema económico, porque es que cada vez tiene menos dinero. Que es que se te ocurre algo, no sé, algún tipo, algo que digas, tío, esto te iría súper bien para vencer esa ansiedad. Sin lugar a dudas, fíjate, y esto es fundamental, y es que, y te voy a decir más, a mí me costó darme cuenta de lo que te voy a contar ahora. Yo hacía muchas de las rutinas de respiración, pero fue aquí cuando yo añadí lo que os voy a decir ahora, lo que realmente me hizo dar el siguiente salto. Y fue, que va muy relacionado con la bioquímica, las rutinas y el ejercicio físico. ¿Por qué? Porque si yo no sigo una rutina clara, mi mente me está diciendo, eres un inútil que no eres capaz ni de seguir una simple rutina. Entonces, ese es el lenguaje que yo me empiezo a decir de manera subconsciente o inconsciente, y me empiezo a decir, es que claro, mi conciencia me dice, ponte a trabajar en eso. Y yo, ay no, es que me da pereza. ¿Qué ocurre? Así es como empieza la rueda. Como me da pereza, mi mente me dice, ¿ves? Es que no estás haciendo lo que tu conciencia te está diciendo. Entonces empieza la culpa. ¿Qué ocurre? La culpa, si nos basamos por ejemplo en el mapa de frecuencia de David Hawking, la culpa, y si no lo conocéis lo que es, os invito a que busquéis, ¿no? David Hawking, mapa de la frecuencia, que es brutal lo que vais a aprender ahí también. La culpa vibra súper bajito. Entonces, cuando entras en la culpa, el resultado de estar calibrando en la culpa es no soy capaz, me autofragelo, no puedo, me hago más pequeñito. Entonces, cuando uno empieza a ser estricto con sus rutinas y sobre todo meter ejercicio físico, y no te digo de hacer salir a caminar por el campo, que está muy bien, sino de verdad, o ir al gimnasio, ir a una clase de boxeo, ir a una clase de CrossFit, hacer algo que te haga salir de tu zona de confort. Porque en el momento que con el ejercicio físico, lo mismo, cambias toda la bioquímica de tu cuerpo, rompes los patrones de no soy capaz, rompes con esa procrastinación, internamente empiezas a darte cuenta que eres muy capaz de conseguir eso, por lo tanto, empiezas a salir del patrón de, es que mira, no consigo, no puedo, no soy capaz, no soy suficiente, y ese simple detalle, solo empezando por ahí, puede generar un gran cambio. Te iba a preguntar algo que personalmente me interesa mucho, tío. Igual nos salimos ligeramente, pero creo que igual también os puede interesar, porque al final
es como que naturalmente en los días y en el transcurso de los días hay ciertos cambios de humor, como que, ¿sabes? Cuando un día te levantas más triste o con que te hacen así, te enfadas, ¿sabes? Ira, rabia incluso. Pero luego hay otros días como que si te hacen así no pasa nada, ¿no? Al final es esa fluctuación en el cambio de humor, porque has dicho lo de la rutina, que la rutina yo creo que ayuda mucho a estabilizar el humor, pero no sé, te pregunto si has investigado de esto, si se te ocurre esta idea cómo conectarla a lo tuyo. Igual no, ¿eh? Pero a mí personalmente me interesaría mucho esto. Sí, 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 tiene mucho que ver. A ver, para empezar, y esto que todo el mundo lo tenga claro también, no somos robots. O sea, la vida no es lineal, ¿vale? Con lo cual hay momentos de me encuentro súper bien, momentos de no estoy tan bien, y está bien. La parte del proceso, y esto yo siempre lo digo con todo el mundo con el que trabajo, y es que la gente, la gente dice, jo, es que no encuentro mi avatar perfecto, y sufren porque no lo encuentran. Y digo, vamos a ver, que emprender no es que vendes 10 millones de euros al año. Emprender es buscar tu avatar, aprender de tu cliente, descubrir qué le gusta y qué no, fallar. Eso es emprender. Entonces, en esos momentos de bajada, de me siento triste porque no lo he conseguido, me siento triste porque así me he levantado esta mañana cruzado, que yo siempre digo, yo siempre digo que un día al mes yo tengo la regla. O sea, yo digo, porque hay un día al mes que yo no sé qué me pasa y de repente me encuentro como más cabizbajo, de repente estoy como más sensible y esos días simplemente me los permito. Digo, oye, si no me encuentro bien hoy, está bien, no pasa nada. No me autoexijo mejor dicho, no me castigo por no estar bien. Ujú. Pero suele ser 1 o 2 días. Si eso empieza a alargarse, aquí está lo que te quiero decir, que tiene mucho que ver, y es que las rutinas van a ayudar mucho a nivel mental. Ahora bien, si yo no estoy bien emocionalmente, porque oye, me imagino, como te comentaba antes del ejemplo, mi jefe, un ejemplo, ¿no? Que estaba leyendo en un libro, que decía, no, es que el jefe de este hombre lo trata fatal, no le paga lo que se merece, y este hombre, ¿qué hace? Cuando va a casa, está muy bien con la familia, ¿pero por qué? Porque en silencio, cuando salía de casa, cogía el perro y lo pagaba con el perro todo el enfado. Le chillaba al perro, le pegaba al perro, le gritaba, todo lo pagaba con el perro, pero luego en casa estaba bien. El perro fallece y este hombre de repente empieza a pagar el pato con la familia. Entonces, ¿qué pasa con esos días? No pasa nada. Lo más importante es que en herramientas como la respiración, como la meditación, te permitas estar en pausa para poder escuchar qué es eso que te está pasando. Y desde ese lugar tú puedas aprender a gestionarlo. Oye, que pidas ayuda a un coach, a un terapeuta, a un psicólogo, pero que puedas realmente solucionar emocionalmente aquello que no te está permitiendo avanzar también. No sé si respondo a tu Sí, sí, pregunta. sin duda. Y ya por matizar, por curiosidad, ¿eh? ¿Alguien que tiene una enfermedad mental, crees que le podría llegar a ayudar ese tipo de respiración para gestionar algo que casi te diría que es químico? Pero claro, como la respiración es química, podría llegar a afectar a lo químico, pero ya vamos al nivel de enfermedad. O igual me estoy metiendo aquí No, en... no, no, por supuesto. Hubo una vez que subí un reel y que lo borré, de hecho, porque hubo mucha crítica. Y entiendo que se critique si no se conoce al respecto. Pero decía que la ansiedad, a excepciones de, oye, perdón, la ansiedad, la depresión, por ejemplo, que a excepción de, oye, se te muere un familiar, un hijo, ¿no? Que es una situación realmente traumática. Pero una depresión no es más que una pérdida de objetivos en la vida. Una depresión es que no sé hacia qué dirección ir y estoy aburrido. Y como estoy aburrido, mi bioquímica empieza a irse por los suelos. Entonces, para personas que tengan, por ejemplo, depresión, esto es obligatorio. Porque al final, ¿qué es lo que en las pastillas, cuando les dan pastillas, qué es lo que hacen? Les cambian la bioquímica, pero desde fuera. Endorfina, Le estás elevando, dopamina. claro. Lo que haces tú con las pastillas es elevar y sostener los niveles de endorfina. ¿Para qué? Para que la persona pueda sentir esa felicidad. Pero si nosotros tenemos las herramientas y que no hace falta nada más que respirar, hacer ejercicio, estar en la calle, conectar con gente, eso es lo que te eleva los niveles de endorfina y lo que elimina la serotonina, el cortisol, perdón, lo que elimina el cortisol, entre otros. Entonces, tenemos las herramientas para poder equilibrarnos nosotros. Y en los días así jodidísimos que dices, es que ni deporte puedo hacer. Te lo pongo complicado, Sí, ¿eh? sí, Porque sí, es sí, que me sí. interesa mucho, en plan, es que, tío, es que sé que el deporte me iría bien, pero es que ni puedo, tío. O sea, como que
las actividades que sabemos que químicamente nos favorecerían, ni podemos hacerlas. Yo siempre me digo, porque ya te digo, he pasado por un extremo de ser muy autoexigente conmigo y no me gusta ser súper estricto de la rutina sí o sí. Yo me digo que de los 7 días, como mucho, y repito, como mucho me permito 2 días libres. ¿Qué quiere decir como mucho? Que no significa de la rutina la sigo de lunes a viernes y el sábado y domingo descanso. No. Sábado y domingo sigo la rutina. Pero si el lunes me he levantado, sin ir más lejos, hoy, que me he levantado agotado, a pesar de eso, estaba en la mierda, no me apetecía levantarme. Me he cogido a mis 5 de la mañana, me he levantado igualmente, me he puesto los cascos y en vez de ponerme a respirar, a hacer una actividad como más, me he puesto los cascos y he dejado que la música me guíe en el proceso. Pero lo he hecho igualmente. Oye, que me voy de viaje, fallo ese día. Entonces, ¿qué te digo con eso? Que si no te apetece, escucha, que no te apetece es tu mente que te está intentando boicotear. Hazlo, mueve ahí. Has dicho una cosa muy interesante, tío, para mí casi clave, que es que hay actividades que las haces activamente, hay otras que las haces pasivamente. En el caso de la música, como has dicho, no es que tengas que hacer, es que la música viene a ti. Es decir, pasivamente pones algo en tu cabeza, porque con la música también generas sustancias químicas que te favorecen. Hostia, es interesante, ¿no? Pensar qué actividades pasivas hay que sin hacer te hagan. Esto es potente, ¿eh? O sea, muy interesante esto. De hecho, recomiendo para aquellas personas que suelen pasar más a menudo por este tipo de situaciones de mucha pereza, procrastinación, que pongan en Spotify o en lo que sea una lista de música o en YouTube, una lista de música con las canciones que le despertarían en cualquier momento. ¿Por qué? Porque te pones esas 5 canciones que son tus canciones favoritas que te levantan el ánimo y que te pongas esas canciones cuando no puedas más. Y en ese momento la misma música va a ir conectándote con una versión completamente diferente. Brutal, brutal. Estoy apuntando aquí una cosita para luego porque te la quiero preguntar, no me quiero dejar absolutamente nada. Vale, vamos a seguir adelante, ¿vale? Porque esto me parece que está quedando increíble. Te iba a preguntar sobre por qué los emprendedores viven acelerados. Bueno, más o menos lo hemos comentado esto, por si querías añadir algo, más o menos, esa ansiedad por el resultado, ¿no? Es un poco lo que has comentado ya, ¿no? ¿Quieres que indague más todavía en eso y vayamos al siguiente nivel? Por supuesto. ¿Qué es lo que ocurre con el 90% de la población mundial cuando somos pequeños? ¿Qué es lo que ocurre cuando somos pequeños? Ese niño o esa niña pequeña, voy a ir profundo con esto, ¿vale? No, me encanta. Ese niño o esa niña pequeña que no sabe cómo tener ese amor propio, porque no nos lo enseñan prácticamente, ¿qué es lo que hace ese niño o esa niña? Busca el amor en papá o en mamá. Es completamente normal, son sus referentes. Cuando empiezan a buscar ese amor en papá y en mamá, como muchas veces papá está ocupado, imagínate, llega papá de trabajar en la fábrica, llega súper cansado a las 9 de la noche y se enciende la tele. Cuando viene el niño o la niña y le enseña, mira papá el dibujo que he hecho, ay vaya gilipollez. ¿Qué le pasa a ese niño? Lo que para el adulto es una gilipollez, para ese niño es como, tío, un dibujo que llevo todo el día haciéndolo con todo el amor esperándote a que papá llegue, ese niño que aprende. Digo niño o niña, ¿vale? Sí, independientemente. Sí. Ese niño, ¿qué es lo que aprende? Que para poder recibir un qué buen trabajo, hijo, aprendió a que tiene que esforzarse mucho para conseguir los resultados. Ese niño que cuando le decía, ay mamá, me apetece dormir contigo en la cama porque te extraño, no hijo, cariño, no puedes. Y constantemente mandan al niño o a la niña y no le dan la importancia emocional que esos niños necesitan. Entonces, el aprendizaje de lo que quiero compartir ahora es que esos niños aprenden a esforzarse de sobremanera para conseguir una simple palmada, un reconocimiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué la gente se frustra mucho en las redes sociales? ¿Por qué la gente trabaja mucho? Porque su patrón que tiene del subconsciente es esforzarme al 200% para conseguir el buen trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? Me degrado, no pongo límites, me excedo en los tiempos, rompo mis horarios, no cumplo mis rutinas, es decir, lo doy todo por y para mi emprendimiento, pero me olvido de mí mismo.
Son los patrones de las heridas de la infancia que llevan a que la gente viva desde un lugar de estrés, de ansiedad, de no tener resultados, de no tener dinero, de no tener tiempo, y todo eso viene de esos patrones de la infancia. Y llegas a lo absurdo, ¿no? Haces algo que te daría la libertad, que lo haces para conseguir una vida mejor, y llega un momento que incluso cuando te va bien, imagínate que haces un lanzamiento y facturas en 7 días 1 millón de euros, y sigues adelante, sin pararte a pensar que realmente estás en un absurdo cuando sigues con el estrés por el más y más y más. Decía Ray Dalio que en cierto momento de tu vida tienes que decidir si irte para disfrutar más de la vida o dejar huella, y que hay veces que, obviamente, siempre puedes los dos, ¿no? Pero siempre tienes que estar cerca de uno. Pero me gusta creer que no nos tenemos que olvidar de la esencia de lo que es la vida, que es vivir, disfrutar también, dejar huella, por supuesto, pero al final estoy pensando mucho en esto estos días, sobre qué es la vida y qué lo es todo para ti, las personas que tú ves por tus ojos, eso es la vida para ti, pero sucede solamente en tu conciencia, que al final cuando te vayas de este mundo desaparece absolutamente todo. Entonces fijaros que tiene que ver con esto, no es que disfrutes de la vida y todos los fines a la playa, no estoy diciendo esto. Solo estoy diciendo que no nos sabotee lo que nos hemos jugado, hemos seguido creyendo, lo que nos ha alejado de la esencia de la vida. Creo que es interesante esto. Y sin lugar a dudas que encima muchos de los que están viendo esto son terapeutas o coaches. Entonces, ¿qué hace un coach? Te ayuda a que vivas mejor. Qué poco irónico, o sea, qué irónico, ¿no? Que si yo te ayudo a vivir mejor, pero yo no tengo tiempo libre, te ayudo a no tener estrés, pero yo tengo estrés. O sea, no es coherente. No. Y se sabe, en la vibra del se sabe, eso se sabe, la persona lo percibe. Muy interesante. Vale, pues sí, la siguiente es ¿qué ocurre cuando desbloqueas una emoción retenida durante años? Puede ser interesante, ¿no? También cuando desbloqueas algo que la persona ha retenido, ¿no? Surge algo, supongo que mucha gente se te pone a llorar, ¿no? Que sientes ahí como, no sé. Fíjate, ¿no? Me voy a basar otra vez en el mapa de conciencia de David Hawkins. Yo no sé si a lo mejor se podrá poner el mapa en este vídeo. Sí, lo intentamos, ¿sí? Claro que sí. Para que ellos puedan ver y entender mejor de lo que vamos a hablar ahora. El mapa de la conciencia lo que hace principalmente es poner en una escala las diferentes emociones. Empieza por la víctima, la pereza... No, a ver, espera, la víctima, el miedo, la ira, el enfado, la culpa, empieza a poner todas estas emociones que calibran muy bajito. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Cuando tú actúas desde el miedo, ¿cuál es la consecuencia de actuar desde el miedo? Pues que entonces te haces pequeñito. ¿Cuál es la culpa de actuar desde la consecuencia de actuar desde la culpa? Que entonces empiezas a autoflagelarte, me gusta esa palabra, ¿no? Porque te empiezas a culpar a ti mismo, o lo peor de todo, culpas a los demás, ¿vale? En respuesta a tu pregunta, ¿no? De qué ocurre cuando desbloqueas eso. Hay muchos traumas que se producen, y cuando digo un trauma no es una violación, no es una pérdida de los padres. Un trauma puede ser papá y mamá no me prestaron atención cuando era pequeño, ¿vale? Entonces, cuando se produce un trauma, en tu ADN, en tus células, se registra ese trauma a nivel energético. Y a nivel energético, ese trauma que se registra en tu cuerpo calibra, porque es una emoción, ¿no? La palabra emoción es emotion en inglés. Y de energía, motion en movimiento. Con lo cual, en el cuerpo se registra esa emoción que calibra en una frecuencia y se queda estancada en nuestro cuerpo. Que de ahí vienen las enfermedades y no se cura todo esto. Entonces, ¿qué ocurre cuando se desbloquea un trauma? Que la respiración consciente ayuda a desbloquear todo esto. Pues que liberas energéticamente una bestialidad de energía que ya no te corresponde. ¿Por qué te crees que la gente que va así toda enchopada? Eso es el cuerpo que le está diciendo que está cargando con mucho peso. Y yo he visto cómo esta gente ha vuelto a ponerse recta. Yo he visto muchísima gente que de repente empieza a brillar. He visto gente que deja de perder el pelo. Gente que deja de comerse las uñas. Todo eso es a nivel físico y exterior. Pero a nivel interno, su aura crece muchísimo. Su vibración se eleva mucho. Entonces, ¿lloran? Como creo que me has preguntado ahora. Sí. Hay mucho. Yo he llorado una bestialidad. He soltado muchísimo en todo este tiempo. Y sigo llorando. Yo me pongo la música,
Pasa que yo ahora conecto con una emoción muy positiva y muy del amor, ¿no? Y lloro, pero como de felicidad y de bienestar. Pero llorar siempre es una de las maneras que tu cuerpo expresa y suelta esas emociones estancadas también. Me parece brutal lo que estás diciendo. Además, le veo como una conexión súper directa con la biodecodificación. Al final, sí, os podéis buscar sobre esto, pero hay una conexión, según la biodecodificación, entre las emociones que tú sientes y las enfermedades que tú padeces. Justo la de la espalda, ¿no? Dicen que el dolor de espalda es que te cargas demasiadas cosas en la espalda. Entonces, creo que es muy interesante, ¿no? Aprender sobre esto, porque, hostia, es que incluso a nivel químico hay una modificación de la célula, es lo que tú dices, ¿no? Y la célula es la que crea el tejido celular y los órganos están hechos precisamente de eso, de tejido celular, es decir, crea la materia de dentro del cuerpo, con lo que las enfermedades obviamente suceden porque está la materia incorrectamente en tu cuerpo o básicamente por eso, así que De hecho, increíble. fíjate, para ir un pelín simplemente para poder darle, para que la gente lo vea más claro todavía, no digo que todos los tipos de cáncer, ¿vale? Pero el cáncer es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad que se mata a sí misma, ¿no? O sea, no es que el cáncer se elimine a sí mismo, sino que tus células, cuando hay unas células que están malas, ¿qué es lo que hace esas células? Va con esas células enfermas, se dirige por todo el cuerpo para avisarle, que diciendo, hey, que hay una zona que está enferma. ¿Qué es lo que ocurre con el cáncer en definitiva? Que es una enfermedad, o sea, como lo que decía de la culpa, ¿no? Que Sí. la culpa lo que te lleva es a que tú cargues con esa responsabilidad que no te pertenece. Vale. El cáncer, en definitiva, ¿qué es lo que hace? Es una enfermedad que te va destruyendo por dentro, Vale. porque la misma enfermedad de la culpa es la que tú te autofragelas, como Vale. te decía antes. Entonces, hay muchos experimentos que ya van demostrando cómo a causa de las emociones no trabajadas se empieza a generar este tipo de enfermedades también. Y en realidad, como veníamos diciendo, bloqueos con el dinero y bloqueos con el tiempo, que no tengo tiempo, es simplemente lo más superficial que se ve. Hay mucho detrás de todo eso a nivel emocional que es súper importante, que sé que tú eso lo trabajas mucho también, para poder ir resolviendo esos problemas. Y algo así muy básico para que puedan tener una guía de qué problemas internos, ya sé que igual es una búsqueda interior con la persona específicamente, pero algo que tú digas, o sea, esta herramienta te podría ayudar a detectar internamente qué cosas llevas dentro que igual te podrían ayudar si las modificas a tener menos estrés, a tener menos ansiedad por el dinero, algo que digas, no sé, algunas preguntas, o no lo sé si hay alguna herramienta, igual Sí. no, pero... Sí, la misma hipnorrespiración Vale. te va a ayudar muchísimo en ese aspecto. ¿Por qué? Y quiero que esto lo entendáis también desde el nivel mental, ¿no? Porque todo tiene una explicación, no es que digo, uy, si yo ya sé respirar, ¿por qué la respiración me va a ayudar? ¿No? O no es que esto sea una metodología como muy hippie que vaya a ayudarme, ¿no? Realmente la respiración te ayuda, ¿por qué? Porque lo que hace principalmente es... Bueno, para que nos entendamos, en el cerebro hay 3 partes principales. Una de las partes es la de la supervivencia, que yo le llamo el cocodrilo, porque es esa que el cocodrilo lleva desde los dinosaurios, que prácticamente no ha evolucionado, ¿no? Vale. Nuestra parte del cerebro de la supervivencia, lo mismo. La segunda parte del cerebro es la emocional. La emocional yo le llamo la del cachorro. ¿Verdad que pasa con un cachorro? Cuando un cachorro se hace pis, pues mea, cuando se quiere cagar, caga. Si quiere morder los muebles porque tiene nervio, lo hace, no hay un filtro. Nosotros, en cambio, tenemos la tercera parte, que es la de la razón. La de la razón es la que gestiona la de las emociones, nuestras emociones. Entonces, problema, que la parte de la razón conlleva o gasta tantísima energía que la parte de la supervivencia de nuestra mente dice, hey, que eso gasta mucha energía, la voy a pagar a la parte de la razón. Entonces las emociones empiezan a dejar de ser gestionadas racionalmente y empiezan a ser gestionadas por la supervivencia, por la parte de la mente de la supervivencia. Súper interesante. Entonces, la respiración consciente lo que hace es apaga la parte de la supervivencia y conecta la parte de la razón. Entonces, como conectas esa parte de la mente que gestiona las emociones, empiezas a decir, coño, ahora entiendo por qué tengo este bloqueo. Ostras, ahora entiendo por qué de repente me sentía tan frustrado. Ostras, ahora entiendo por qué me sentía tan mal en mi trabajo. Ahora bien, en tus manos está que luego generes el cambio. El mensaje y la claridad va a llegar. En tus manos está que luego digas, salgo de esta situación que no me hace feliz. Y en ese caso, volviendo un poco a la analogía que has dicho, es como que el cuerpo ya no dice, bueno, aunque consume mucha energía la razón, pero da igual. O sea, porque, ¿sabes? Como que, vale, antes decidía no usar la razón porque consume mucha energía, me fui a la supervivencia,
pero ahora el cuerpo digamos que ya no va a la razón porque tú has hecho la hipnorrespiración y a través de creencias como que la has redirigido o igual me estoy liando. La rediriges, ¿qué ocurre? Si vas al gimnasio una vez, no nos ponemos fuertes, ¿verdad? No. Le enseñas al cuerpo que el ejercicio físico te ayuda, pero si tú dejas si tú dejas de hacer ejercicio, volverás otra vez a tu estado de antes. Entonces la respiración, cuando lo haces dices, uff, qué bien me siento. Es más, si lo han probado antes de este vídeo lo sabrán y si lo prueban después lo van a saber también. Te da unos estados de claridad absoluta. Ahora bien, eso es algo que hay que seguir repitiendo. Si yo entro en la ciudad, en el lío, en el ruido, en la no me escucho, en el hacer, obviamente de nada va a servir eso. Entonces es un trabajo continuo. Te iba a preguntar también, cambiamos un poquito, ya le damos un giro, sobre el tema de dormir, ¿vale? Porque a veces he visto algún reel viral, ¿no? Que hablan de los militares hacían la respiración 4-8, no sé qué, ¿vale? Tiene que ver la respiración, o sea, se duerme mejor si sabe respirar, ¿no? Incluso en un momento de insomnio es posible darle el giro con la respiración. Sobre todo, ¿qué tienes que decir con el tema del sueño, la respiración? Incluso yo te lo pongo encima de la mesa, ¿no? Pero incluso para soñar mejor, no sé. Para soñar mejor y crear, ¿no? Desde ese lugar. Sí. Mira, te contextualizo muy rápido con esto y no me quiero ir por las ramas. ¿Qué ocurre en la sociedad en la que vivimos hoy en día? Durante el día, tomamos café todo el día porque estamos dormidos y por la noche tomamos pastillas para poder dormir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se ha invertido en mucha gente las horas de sueño que deberían de ser por la noche, durante el día se sienten dormidos. Y por la noche que deberían dormir, se sienten despiertos. ¿Qué es lo que ocurre? Es tanto el estrés acumulado que hay en la sociedad, que es lo que explicaba antes a nivel físico. Si de repente mi jefe me insulta, si de repente se me mete un coche en la rotonda, ¿qué es lo que pasa? Mis picos de estrés se van por las nubes, en tan solo 7 segundos tu cuerpo entra en un estado de alerta brutal. Hace así, ¡bum!, un pico. Y luego tarda hasta 7 horas en reducir eso. ¿Qué pasa? Que si es el tráfico, el niño, la escuela, el trabajo, el no sé qué, estamos siempre por encima de nuestro... Hay una cosa que se llama la ventana de tolerancia. Si estamos por encima de nuestra ventana de tolerancia, nuestros picos de estrés están tan acelerados que llega a la noche, cuando mi cuerpo quiere descansar, el cuerpo entiende que todavía hay peligro. Entonces, ¿qué ocurre? No duermes. Dice, si estás en peligro, tu jefe no te quiere, tu mujer no te quiere, tus niños suspenden en la escuela, son tantas cosas que estás en peligro y no duermes. Y no solo eso, al día siguiente más peligro. Es decir, en unas horas más peligro, ¿no? Es como, hostia. Y has visto, cuando uno está en peligro, ¿qué haces? O luchas, o huyes, o te haces el muerto, ¿verdad? ¿Cuál es el problema del cuerpo? Que durante prácticamente toda la vida de una persona está en lucha o huida. Problema de eso, que está tanto tiempo en ese estado que está en hiperactividad. Y aquí lo voy a relacionar con el nunca tengo tiempo. Si tú en tu mente dices no tengo tiempo, que sepas, y esto lo digo muy en cámara, si tú en tu mente dices no tengo tiempo es porque entonces tienes el sistema nervioso alterado, tienes un estrés que si no lo empiezas a trabajar ya, es muy probable que eso vaya a ir a la consecuencia que te voy a decir ahora, y es que entras en hipoactividad. Como la mente sigue estando con el sistema nervioso activado, con el sistema nervioso simpático activado, como has estado en lucha y en huida tanto tiempo, la consecuencia de cuando ya no puede más es que se hace el muerto. Y ahí llega cuando el famoso autónomo dice, es que cuando me tomo las vacaciones enfermo. Claro, porque es cuando le dices al cuerpo, ya no hay peligro, descansa. Y cuando descansa, es cuando cae. Es cuando vienen las depresiones, es cuando vienen el no puedo más con mi vida. Y entonces empieza un círculo de 7 cafés en el día, 2 pastillas para dormir a la noche. Y acabas de entrar en un círculo que si no empiezas a utilizar técnicas de respiración, por ejemplo, para dormir, que en esa técnica, que en 2 minutos, como son las 20 conectadas, por ejemplo, en solo 2 minutos le dices a tu mente con esta respiración, ya no hay más peligro, me puedo relajar. Y en ese momento que la parte de la razón gestiona la parte emocional y la de la supervivencia... Brutal, tío. Y además creo que todo esto se puede aplicar al emprendimiento. A mí me pasó algo muy parecido. Yo llevaba muchos años a 1000 por hora, tío. A 1000 por hora. Y fíjate que a lo mejor hubiese seguido a 1000 por hora. Y conocí a Victoria, mi pareja. Y me hizo ver que hay que parar, ¿no? Que hay que parar.
Y al parar fue como, hostia, me empecé a encontrar muy mal, tío. O sea, como mi cuerpo empezó a responder por toda la presión, la hipertensión, ¿no? ¿Has dicho? Hiperactividad. Hiperactividad. Y claro, fue como, en los momentos que paraba, pues el opuesto era hipoactividad, ¿no? La hipo. Claro, me pasaba eso y era como, mi cuerpo era como, llevas tantos años a marchas forzadas que ahora te pones malo, tío. Y me puse enfermo. Es muy heavy, tío, o sea... Y ahora te pregunto, ¿a qué hora estás agradecido? Pues sí, realmente sí. Porque me ha hecho medir la vida. Me ha ayudado a entender qué es vivir, por ejemplo. Me ha ayudado a conseguir un equilibrio mucho mejor entre trabajo, vida personal, que al final ha influenciado positivamente a mi vida profesional. Entonces creo que sí, por supuesto que me fue mejor luego. Así Me está que yendo, aún estoy. ahí tú respondes a la pregunta de qué ocurre cuando sanas. Tú hayas sanado traumas sin darte cuenta. Consciente o inconsciente, no lo sé, pero tú has sanado traumas. De repente te has dado tu lugar, te has dado tu espacio, te has validado, has dicho, yo voy primero antes que el trabajo, yo voy primero antes que los demás. Y ahí tu campo energético ha subido, tu frecuencia se ha elevado, tu bioquímica ha cambiado. Con lo cual tú mismo te respondes a esa pregunta ahora. Total. Súper interesante. Te iba a preguntar también con el tema de soltar el pasado. Y la pregunta es, ¿puedes usarla para dejar de arrastrar tu pasado? A la respiración, ¿puedes usar todos estos mecanismos para romper o no sé cómo llamarlo, ¿no? Como dejar ir más que romper el pasado. Que al final... ¿Conoces el libro, no? De dejar ir. Sí, lo conozco. Muy buen libro. Bueno, sí, por supuesto. De hecho, la técnica se llama hipnorrespiración consciente. ¿Qué es lo que hacemos? Tiene como diferentes fases, ¿no? Son una media de unos 15, 20 minutos de media más o menos. Y lo que hace es conectar con esas partes de la razón de tu mente, que lo que hace es gestionar las emociones. Vale. Y llegado un momento de la respiración, se llama hipno porque... Yo ahí, por ejemplo, yo en mi caso pongo mi voz y guío a la persona para que vaya a sanar momentos en específico. ¿Qué es lo que ocurre? Que después de trabajar ya con más de 3.000 personas, después de tener más de 250 casos de éxito brutales en mi comunidad, pues al final eso me ha permitido que yo ya sé cuáles son las 3 teclas, siempre las mismas. Y os lo abro aquí para que lo sepáis todas, es que no quiero esconder nada. Una tecla es relación con papá, relación con mamá y cómo te comportabas tú ante esa situación familiar. Si ya luego hay hermanos, si no hay hermanos, son siempre las mismas teclas. Y todo eso nos lleva a tu propio reconocimiento como persona, ese amor propio que decimos, ¿no? Entonces, cuando entras con la hipnorrespiración consciente, siempre voy al mismo punto, porque con esas 3 teclas que vas tocando, sanas mucho del pasado, liberas emocionalmente todo eso y por lo tanto empiezas a despegar unos niveles brutales. Y en un emprendedor pues ya no te lo pueden imaginar, lo de bloqueos. Es más, ¿podemos hacer un ejercicio ahora mismo para la comunidad? Por supuesto. Vale, para los que estáis escuchando esto, os invito a que así como estéis sentados, si vais conduciendo, por supuesto no cierren los ojos, ¿vale? Por favor, no quiero responsabilizarme de eso. Mejor que no. Pero que te sientas, cierras los ojos, respiras profundo. ¿Lo puedo hacer o...? Adelante, Venga. y es Mari, y nos lo vas a compartir si te animas. Vale, venga, va. Cerramos los ojos, respiramos profundo, inhalo. Por la nariz exhalo despacito también, suavemente, sintiendo cómo va soltando el aire. Inhalo otra vez. Exhalo. Y ahora te voy a hacer una pregunta y es, ¿qué frases escuchabas en relación al dinero cuando eras pequeño o pequeña? El dinero no crece en los árboles. No tenemos suficiente. No recuerdo las frases, pero era algo así como el empresario es malo, explota al trabajador, sí, como que era el jefe, como que es un villano, cosas así, oía mucho. Pues sí. ¿Has tenido jefes en el pasado? Yo no, pero mis padres sí tenían. O sea, he tenido, pero en mi caso no... Sí, pues igual no ha sido... Sí he tenido, sí. Alguno he tenido. Veo que esa risa viene por la relación que ha habido, ¿no? No había sido especialmente mala, te diría, con el jefe, pero sí que tampoco llegué a conectar. Ahí fíjate, puedes abrir si quieres. Ahí fíjate qué importante que es
reconocer para entonces poder cambiar. Siempre digo, si reconoces cosas del pasado y sanas del pasado, dejas de limitar tu presente. Cuando a uno como niño le suceden los jefes son unos desgraciados, son muy malos, te van a castigar siempre, siempre hay dos opciones. O me rebelo o sigo los patrones de papá y mamá por mi lealtad. El que se rebela suele hacerse el jefe. Uno se convierte, en tu caso tú no tienes empleados, ¿no? O... Claro, el tema es que igual a mí lo que me costaba era emprender. O sea, yo ni barajaba la posibilidad de emprender. Bueno, claro, entonces por la lealtad vuelves a ese. Claro, era como, no, pues tengo que trabajar y tal, y a ver si me toca, tengo suerte, pero en mi familia no había nadie emprendedor y claro, en algún momento, incluso ahora quedando con mi padre, cuando he hablado de alguien de mi equipo, un trabajador, siento como que, hostia, cuidado lo que digo, ¿sabes? Porque no quieres ser criticado. No en quiero eso. ser el jefe cabrón, ¿sabes? O sea, no, pero tal cual, tío. Y en esto mismo, ¿qué es lo que ocurre? Para mucha gente, cuando yo pregunto qué relación hay con el dinero, mucha gente me contesta, el dinero no cae de los árboles, como te decía, ahora mismo no puedo, ahora mismo va tu hermano primero con la escuela. Entonces, ¿qué pasa? Si uno en el subconsciente empieza a escuchar siempre las mismas frases, ¿cuál va a ser su presente actual? Si tus pensamientos del pasado te llevan a tomar las decisiones y hoy tienes esos resultados por esas decisiones del pasado, claro, toda mi vida pensando que el dinero es malo, pues he estado alejando el dinero toda mi vida. Total. Sí, no. Lo mismo con los jefes, lo mismo con las parejas, algo que se ve en las parejas mucho también. Mamá y papá se separan. Papá es un cabrón y mamá es que tu padre es un cabrón, es que mira cómo no nos manda dinero, es que no sé qué. ¿Cuál es la relación que va a tener si en caso de que tenga una niña, ¿no? Una hija, por ejemplo? ¿Cuál va a ser la relación de esa hija con los hombres? Siempre va a estar pensando que los hombres son unos cabrones, que los hombres se van, que los hombres no son necesarios, o que va a estar teniendo esos patrones de pensamiento por lo que te decía, las 3 teclas, papá, mamá y la relación con uno. Muy potente, tío, muy potente. Hacer esas reflexiones creo que es clave. Yo era un poco anti entender, anti como ir al pasado, como que pensaba que ir al pasado no podía ayudar al presente. Y en mi caso, a mí personalmente me ha ayudado, por ejemplo, en un tema de límites. Es decir, yo, por ejemplo, mi madre le ha gustado mucho poner límites conmigo, ¿sabes? Era como, sí, como todo para el niño. Soy hijo único y ahí he tenido problemas con el tema de los límites. Y ahora, pues esto me ha ayudado mucho, porque en el momento en el que estoy, entender esto me ha ayudado a mejorar varias cosas de mi vida que sé que provienen de eso. Entonces, fíjate que no es solo saberlo, sino saber exactamente qué es. En el caso mío eran límites. Así que, hostia, creo que hay potencial aquí. Cuando entiendes el pasado, obviamente haces una transformación consciente, racional, como has dicho tú antes, de tu comportamiento presente. Así que mola mucho. Es resignificar el pasado. Cuando resignificas el pasado, claro, el pasado no lo puedes cambiar, pero desde el adulto que eres lo resignificas y desde entonces cambias tu vida, tío. Total. Perdón, te hago una pregunta. ¿Crees que esto a los emprendedores le puede servir? Sin duda, yo creo que sí, o sea, por supuesto. Porque al final, realmente cuando eres un emprendedor, decía un mentor mío que los emprendedores no tienen buenos ni malos negocios. O sea, lo que tienen son problemas en sus vidas que se transfieren a sus negocios. ¡Qué buena! Y es así, o sea, claro, o sea, es brutal. Y yo añado además que también no solo no tienen problemas, sino realmente lo que tienen es un fallo en su mentalidad que lo convierten en problema. Pero bueno, eso ya es... Que eso es lo que se va a ver aquí, ¿no? Claro, para eso estamos aquí, para solucionar esos problemas y esos bloqueos que nos alejan al final de la ayuda que sabemos que podemos ofrecer al mundo. Básicamente, lo siguiente que creo que podría ser interesante hablar es qué consecuencias físicas pueden ser visibles a la hora de que tú tienes ahí un problema de estrés o que te puedes estar reprimiendo algo. Pues fíjate, hay consecuencias físicas en primer lugar. Nos vamos a encontrar a que si te estás despertando con mucho sueño y lo primero que necesitas es un café, es que haya exceso de estrés en tu vida. Si te está costando dormir, es que hay un exceso de estrés en tu vida. Si dices la famosa frase, que lo voy a repetir siempre porque quiero que se grabe en vuestra mente esto, si dices la famosa frase de no tengo tiempo, es entonces porque estás operando, estás actuando desde un lugar de autocarga, de ponerte demasiado, y eso te está llevando a que tengas mucho estrés en tu día a día. Y en segundo lugar, y esto es fundamental y no me gustaría que nadie se ofenda con esto, pero es
si tú hoy a día de hoy no tienes el dinero que te gustaría tener, si estás feliz con ese dinero no digo nada, pero si no tienes el dinero que te gustaría tener a día de hoy, eso te está generando mucho estrés, mucho estrés. Entonces ahí es muy importante aprender herramientas que te ayuden a dejar ir, a soltar, a confiar, a estar más centrado en uno mismo. Porque cuando entras en esa dinámica de hago todo por y para dinero desde la supervivencia, los niveles de estrés que provoca eso es brutal y bueno, todo eso es lo que se va a ir viendo también a lo largo de la formación para que la gente realmente pueda como soltar eso, estar en coherencia y que empiece a tener los resultados que desea. Muy interesante. Igual me pongo un poquito más trascendental con esto que te voy a decir, pero me gusta mucho a mí reflexionar sobre la conciencia, sobre tal vez esa capa superior que no podemos describir con palabras, que en mi opinión existe. No hemos hablado mucho de esto, pero ¿crees que hay un tipo de conexión también entre acceder a esa información, red informacional que es posible que exista, es posible que no? Y que todo el tema de respiración tal vez te puede acercar tu conciencia a esa capa superior. ¿Has pensado en esto? Porque me gusta leer sobre esto, ¿no? Y al final cuando dices, vale, pero ¿cómo lo hago? ¿Vale? ¿Cómo lo hago para acceder a esa capa más subconsciente o esa red informacional y conseguir ideas, acceder a mi intuición? Cuando buscas cómo, muchas veces voy a parar a ejercicios de respiración, de meditación. Entonces, me gustaría saber también tu opinión sobre esto. Que igual no crees en esto, pero... Creo total... Sí creo, pero le he ido dando una forma en la cual hoy mi mente lo entiende muy diferente. Vale. Lo cierto es que cuando yo respiraba yo decía, oh, he conectado con Dios, me ha mandado un mensaje, el universo me ha hablado. Pero cuando empiezas a entender la biología de tu cuerpo, la química de tu cuerpo, tu bioquímica, ¿qué es lo que ocurre? Como empiezas a segregar tantísima dopamina en tu cuerpo, tus niveles de endorfina, tu serotonina, te pones en unos niveles tan altos que empiezas a sentir lo que le llaman esa conexión espiritual. ¿Qué pasa cuando te pegas un viaje de hongos alucinógenos? Ese viaje espiritual, vamos a decir, lo único que está haciendo es cambiar toda tu bioquímica. Entonces, en definitiva, esa bioquímica tan alta, ¿en qué frecuencia está vibrando o calibrando? En el amor. ¿Qué es lo que pasa? La energía del universo, la creadora de todo esto, ¿en qué energía calibra? En el amor. Entonces, ¿qué es lo que haces? Tanto la sintonía del universo como tu propia sintonía de la bioquímica conectan y hablan el mismo idioma. Entonces, como conectan con ese mismo idioma, empiezas a entender mensajes que antes no entendías. Y esos mensajes siempre están dentro de nosotros. Lo que pasa que como nuestro calibraje en el día a día está más bajito, no los escuchamos. Pero al elevar tu vibración, al cambiar tu bioquímica, empiezas a entender esos mensajes. Llámale Dios, llámale universo, llámale Alá, como le quieras llamar, pero en definitiva conectas con la misma frecuencia con la que el universo fue creado. Entonces, es ahí entonces donde entiendes el lenguaje de la única, de hecho mi programa, por ejemplo, es crea tu realidad. ¿Por qué? Porque cuando conectas, el universo que hizo, creó una realidad. Conectas con una frecuencia de presencia, conectas con un estado de solo existe esto. Y por eso para mí es tan importante las rutinas. Porque cuando yo entiendo que la rutina me lleva a elevar mi vibración, o lo he dicho de otra manera, a cambiar mi bioquímica, me doy cuenta que soy el único responsable de mi vida. Y es ahí donde digo, yo no voy a fallar a mi palabra. Que me doy el permiso 2 días porque mi avión sale a las 4 de la mañana, pues no me voy a levantar a las 2 para respirar. Respiro en el avión. Medito en el avión, pero en definitiva es ser consciente de que somos los únicos creadores de nuestra vida, tío, los únicos responsables, no hay a quién culpar. No. Y además te vas y todo se va. Se va la existencia, se va la vida de otras personas, se va también cuando tú te vas. Tiene sentido, esa conexión espiritual tiene sentido, totalmente. ¿Verdad? A mí me encanta reflexionar sobre estos temas, leo mucho sobre esto y sí, o sea, al final creo que al final es eso, ¿no? La herramienta que muchos investigadores o gente que divulga sobre el tema del éter, de las capas de conciencia, van a parar a herramientas muy precisas y
y algunas tienen que ver con meditación, respiración, por eso saco aquí el tema. Poco más, tío, yo creo que más o menos lo hemos cubierto todo. Tengo aquí un apartado de práctica, hábito, impacto, pero como vamos a hacerlo... Vamos a poner en práctica. Vamos a poner en práctica. De hecho, hemos hecho aquí ya una, pero haremos una respiración ahora en breve y creo que se va a ver mejor viéndolo en funcionamiento, y de hecho seguramente será una pieza de contenido adicional a esta, la estaréis viendo y os animamos, lo diremos luego también, pero os animamos a que la hagan también, ¿no? Es más, si no lo hacen, no tiene sentido que hayan visto todo esto si no luego no lo hacen. Exacto, esto es teoría solo. ¿Algo más que quieras añadir, tío? Pues que lo dicho, para reconfirmar realmente y cerrar este ciclo, que dependiendo del estado de la vida en el que estés, de si estás en depresión, si sientes que no te ves capaz, si ya estás empezando a emprender y de repente dices, joder, ¿por qué no tengo resultados? Si ya estás teniendo resultados y quieres ir al siguiente nivel, sé fiel a tu palabra, comprométete, pero fíjate, fundamental, que yo siempre digo, a esto lo que yo te digo, sé fiel a tu palabra, yo le llamo foco, pero para tú poder tener foco, lo más importante es que tengas una intención clara primero. Sin una intención clara, tú no te vas a despertar a las 5 de la mañana a hacer rutinas. O aunque sea ir al gimnasio, no hace falta despertarte a las 5. ¿No? Tú no vas a seguir una rutina si tú no tienes una intención clara. Entonces, marca la intención, pon foco en aquello y tu realidad va a empezar a cambiar. Eso sin lugar a dudas. Me encanta, hago un pequeño apunte, a ver, ya, es que, tío, te estoy exprimiendo aquí al Nos liamos aquí. Estoy aquí exprimiendo, tío, es que Nico tiene mucho conocimiento sobre esto y a mí es un tema que me encanta. Al final, el tema de la respiración te hace entrar también en una frecuencia de serenidad, ¿no? Es como ese samurái, tío, que lucha rápido, pero esa rapidez parte desde una quietud, ¿no? O sea, creo que es un elemento que es ganador para conseguir metas, porque fíjate que no se hace desde la obsesión para conseguir, sino que es como que te encuentras una capa de neutralidad, de serenidad, y sobre ahí, como si fuera ese samurái, el espadazo es más efectivo, ¿no? No sé por si tienes alguna reflexión sobre esa neutralidad, serenidad, que al final es verdad que, siguiendo lo que has comentado de Hawking, son capas inferiores, la neutralidad creo que es algunas capas inferiores. La neutralidad está por encima del coraje ya. No, pero digo del amor. O sea, vale, un pelín debajo del amor, antes has hablado del amor. Sí, es de las capas ya positivas. No sé, tío, si tienes algo también que añadir de aquí, creo que puede estar muy bien. Me gusta la metáfora, ¿no?, que empleas con el samurái. Conoces el ser, hacer, tener, ¿verdad? Que la gente por lo general es, si tengo el Rolex, entonces... O sea, si tengo el Rolex o si tengo, más fácil aún, tengo un título universitario, entonces soy esa persona por un título universitario, ¿no? ¿Qué es lo que hace el samurái? Conecta con su silencio, conecta con sus pensamientos, conecta con quién es de verdad y desde ese lugar de conexión, entonces actúa. ¿Para qué? Para tener el resultado. Ser, hacer, tener. Entonces, en la quietud vas a encontrar siempre las respuestas adecuadas. ¿Qué le pasa a mucha gente? Que como no lo entrena, cree que dice, es que no consigo calmar la mente. Es que así como tu corazón no puede parar de latir, así como tus pulmones no pueden parar de respirar, tu mente no puede parar de pensar, es inevitable. Entonces, aquí es súper importante que uno pueda aprender a no pelearse consigo mismo, sino aprender simplemente a aceptar que los pensamientos son parte de nuestra mente. Y desde ese entrenamiento, irse dando cuenta que siempre van a estar ahí. Yo no me puedo enfadar porque tengo piernas, ¿verdad? No. Pues tampoco me puedo enfadar porque mi cerebro quiera pensar. Entonces, es aceptar que están ahí y llevarlos a tu favor. Como yo ya sé que están ahí, los dirijo en la dirección que yo quiero. Con práctica. Entonces, ese samurái lo que hace es pone foco, pone toda su atención en lo afilada que está la espada, pone toda su atención en cómo defenderse si la espada le viene por aquí, cómo defenderse si le viene por allá. Pone todo el enfoque en cómo actuar en determinadas situaciones. Y entonces cuando llega el momento de hacer, ya lo sabe porque primero es. Y en eso consiste la quietud. Me encanta. Incluso en los momentos más difíciles, como hemos dicho antes, simplemente dejar pasar. Lo que has dicho tú del día malo, date permiso, ¿no? Para eso, dejas pasar, como el que deja pasar la tormenta, y ahí
de ahí empieza a suceder lo positivo. De hecho, mira, bueno, es que seguimos aquí. No, dale, por supuesto, estamos para eso. Hay una metáfora que me gusta muchísimo, una historia más que una metáfora, y es un rey súper rico, es súper rico, de todo el país es increíblemente rico, ¿no? Y de repente manda a todos los artistas del país, manda a que dibujen un cuadro, que hagan un cuadro, el cual represente la felicidad. Vale. ¿Qué es lo que ocurre? De cada ciudad va llegando el mejor artista y en uno es ese paisaje precioso con el sol. En otro es una persona en un barco súper relajada. El otro son todas situaciones como súper felices. Y de repente llega uno que es un hombre sentado debajo de la tormenta, pero todavía en quietud y se le veía sonriente. Y entonces de repente le dice, quiero ese. Y el hijo le dice, pero papá, ¿por qué ese? Si está con lluvia, con tormenta, se le ve como que parece que esté todo horrible. Y dice, no, hijo, elijo ese porque la felicidad no solamente está en los días buenos, la felicidad está en saber ser feliz a pesar de los días malos. Y ese representa la felicidad para mí. Entonces, con eso me gustaría concluir. No tengo nada más que añadir. Me encanta que terminemos así, con una especie de cuento, con moraleja y que esté todo conectado y atado con este tema. Así que gracias, Nico, por haber estado aquí. Amigo. Es un placer. Esperamos que os haya gustado y sobre todo que esos momentos de bloqueo pues sea esa tormenta que os llevará luego al sol. Chao. Gracias.